Ocupa la mitad de Sudamérica y es tan grande que a veces pareciera que es un continente aparte. Te invitamos a descubrir algunos de los récords más impactantes que hacen que Brasil sea un país único. Con 8,5 millones de kilómetros cuadrados, Brasil es un país enorme. De hecho, solo hay 4 más grandes en el planeta. Con este listado podemos pensar que América es el continente de los países gigantes, ya que 3 de los 5 y 4 de los 8 más grandes se encuentran en esta parte del mapa. Para colmo, su territorio se encuentra distribuido tanto en sentido latitudinal como longitudinal. Desde el punto más occidental en la frontera con Perú hasta el más oriental sobre el Atlántico hay nada menos que 4.322 kilómetros, y sin tener en cuenta islas. Si nos encontramos en Ponta dos Seixas, que es el lugar más oriental del continente americano, estaremos a una menor distancia de estos 15 países africanos que del punto más occidental de Brasil. Si lo vemos en sentido contrario, puede ser aún más impactante. El extremo norte del país, en la frontera con Guyana, está a 4.398 kilómetros del extremo sur, en el límite con Uruguay y cerca de la costa atlántica. Es tan enorme esa distancia que, si nos paramos en este punto de Brasil, estaremos más cerca de Canadá que del extremo meridional de Brasil. La provincia de Nueva Escocia se encuentra a 4.280 kilómetros, 100 menos que los que separan a los puntos extremos brasileños. Pero desde aquí no solo estaremos más cerca de Canadá que del sur de Brasil, sino que lo mismo ocurre con el resto de los países de América. Lugares de Estados Unidos, México, Ecuador, Chile, Argentina y todos los demás países americanos estarán más cerca que el punto más alejado del propio país. Antes de continuar, te queremos contar que el video de hoy está patrocinado por CyberGhost VPN. ¿Alguna vez dudaste al conectarte a una red Wi-Fi pública en un restaurante, hotel o aeropuerto por miedo a que alguien pueda robar tu información? Bueno, acá está la solución. Con CyberGhost VPN, todo tu tráfico es encriptado y tu IP está oculta, manteniéndote completamente en el anonimato. Con más de 38 millones de usuarios en todo el mundo, es uno de los servicios más recomendados del mercado. Por si fuera poco, es posible usarlo en hasta 7 dispositivos al mismo tiempo y compartirlo con tu familia o amigos. Además, te permite desbloquear contenido exclusivo de plataformas como Netflix, Amazon Prime y más en otros países. Podrás cambiar tu ubicación virtual en un par de clics y disfrutar del catálogo estadounidense o cualquier biblioteca que no esté disponible en tu región. Y si aún no estás seguro, CyberGhost ofrece una garantía de devolución de 45 días, junto con un descuento del 83% y 4 meses gratis si utilizas el enlace en la descripción. Es una oportunidad increíble para proteger tu privacidad y disfrutar de contenido sin límites. De regreso en Brasil, hay más formas de ver lo gigante que es. El país está dividido en 26 estados y un distrito federal. Obviamente, hay varios de ellos que son muy grandes, pero el tamaño que tiene Brasil va más allá. Hasta hay municipios gigantescos. En total, existen unos 5.500 en todo el país, y algunos sobresalen por su superficie. Como Altamira, ubicado en el estado de Pará. Tiene un área de nada menos que 160.000 kilómetros cuadrados, y solo viven 125.000 personas. Es decir, es el doble que Panamá, y más grande que Bangladesh, en donde viven nada menos que 170 millones de personas. Ubicado en el medio de la Amazonia, Altamira tiene una densidad de población bajísima, solo 0,8 habitantes por kilómetro cuadrado, bastante menos que los 2,2 de Mongolia, el país menos densamente poblado del mundo. Dentro de Sudamérica, Brasil limita con 10 países distintos. Solamente no tiene fronteras directas con Ecuador y Chile. El límite más extenso es con Bolivia, ya que alcanza los 3.400 kilómetros. El más estrecho es con Surinam, con solo 590. El que le sigue es el de Francia, que llega a 655 kilómetros. Esto también resulta llamativo. La frontera Brasil-Francia es la segunda más corta entre las 10 que tiene Brasil. Sin embargo, para Francia sucede lo contrario. Es la más extensa de las 11 con las que cuenta. Hasta ahora hicimos foco en las dimensiones, pero Brasil también tiene una demografía impactante. Con 212 millones de habitantes, es el séptimo más poblado de la Tierra y cuenta con casi la mitad de la población de Sudamérica. Sin embargo, la población tiene una distribución muy marcada. Veamos dónde se ubican las 10 ciudades más pobladas del país. La mitad de ellas están sobre la costa o muy cerca de ella. Las otras 5 se encuentran más alejadas del mar. Tal vez podríamos pensar que es una excepción,
Aparece la capital, Brasilia, una gran ciudad como Belo Horizonte y un caso muy particular como Manaos, sobre el que luego profundizaremos. Pero no es así. Aquí marcamos las 100 ciudades más pobladas del país. Nada menos que 52 de ellas están sobre la costa, o a menos de 50 kilómetros. Desde las playas de Natal o Recife, en el nordeste del país, hasta Pelotas, en Río Grande do Sul, vemos decenas de ciudades brasileñas cerca del extenso litoral del país. Una vez más, la historia y la geografía nos van a ayudar a entender por qué la distribución de la población es tan particular. Es decir, por qué tantos brasileños viven sobre la costa, mientras que el interior del país está mucho menos poblado. Cuando llegaron los europeos en el siglo XVI, en especial los portugueses, lo hicieron obviamente por mar. Los primeros asentamientos que fundaron fueron cercanos a la costa. Durante mucho tiempo, el interior del país se mantuvo relativamente inexplorado, ya que la vegetación no permitía un ingreso muy sencillo al territorio. Con el paso del tiempo, las ciudades portuarias se mantuvieron como centrales, ya que el comercio era clave para la economía. Desde allí salían el azúcar, el café y el oro que se producían en tierras brasileñas. Más adelante, el país atravesó procesos de industrialización, lo que atrajo a más personas a lugares cercanos a las costas. La ciudad de San Pablo es el mayor ejemplo de este proceso. Tal es así que el área urbana hoy llega a los 21 millones de habitantes, por lo que hay solamente 11 ciudades más pobladas en todo el planeta. Pero también hay una cuestión climática que influye. El 92% de la superficie del país se encuentra en la zona tropical. Solo el 8% que está al sur del Trópico de Capricornio se ubica en una zona templada. En el interior de Brasil, el calor y la humedad son mucho más difíciles de soportar. En cambio, la influencia oceánica hace que más cerca de la costa exista un efecto moderador y un clima más agradable para la instalación humana. De esta forma podemos ver que la distribución de población que tiene el país no se comprende solamente por la existencia de la Amazonia. Es cierto que una selva tan densa es complicada para soportar una gran densidad de población. Pero eso no explica todo, ya que solo el 47% del territorio brasileño pertenece a esa región, por lo que queda gran parte disponible. Otro aspecto destacado del país es su enorme grado de urbanización. El 88% de los brasileños vive en zonas urbanas, muy por encima del promedio mundial, que es el 57%. De hecho, si tomamos en cuenta los 50 países más grandes del planeta, solo uno está más urbanizado: Argentina. Esta distribución de la población brasileña cerca del litoral no es del todo una novedad. De hecho, por eso en el siglo pasado se tomó una decisión muy relevante: construir una nueva ciudad planificada para que sea la capital del país. En 1960, durante la presidencia de Juscelino Kubitschek, Brasilia reemplazó a Río de Janeiro como capital del país. Fue una ciudad planificada desde cero por los arquitectos Lúcio Costa y Oscar Niemeyer. Está ubicada a 900 kilómetros del mar y el objetivo fue justamente promover el interior del país. Hoy, además de ser la sede de los 3 poderes del Estado, es el hogar de 3 millones de personas, por lo que es el tercer centro urbano más poblado del país. Pero hay otra ciudad bien alejada de la costa que también es muy importante: Manaos. Allí viven nada menos que 2,7 millones de personas. En 1.200 kilómetros a la redonda no hay ninguna otra ciudad que llegue al 1.000.000 de habitantes. Si bien es cierto que está lejos del mar, también es verdad que el agua está presente en todo. Es que se encuentra justo en la confluencia de los ríos Negro y Amazonas, uno de los más importantes del mundo. El río Amazonas es impactante. Es el más largo del mundo, por encima del Nilo. Pero también es el que tiene mayor volumen de agua. Su caudal medio tiene el equivalente a 210 millones de litros por segundo. Es la mayor cuenca hidrográfica del planeta y la responsable de la 1/5 parte del volumen de agua dulce que fluye hacia los océanos en todo el mundo. Cada minuto, el Amazonas envía 105.000 millones de litros de agua al Atlántico. De regreso en la ciudad, la historia de Manaos comienza con su fundación en 1669. Desde ese momento, el puerto siempre fue una puerta de entrada clave para toda la región amazónica. Una inmensidad de territorio que se mantuvo muy poco explorado durante mucho tiempo. De hecho, siguen existiendo tribus que no tienen contacto con el exterior. Siempre se pensó que la vegetación de la región impidió la instalación de grandes centros urbanos. Sin embargo, en los últimos años hubo descubrimientos arqueológicos que indican que pueden haber existido algunas civilizaciones relevantes en la época precolombina.
Es muy difícil determinarlo al día de hoy, ya que no dejaron construcciones tan sólidas e imponentes como los mayas e incas. Igualmente, lo cierto es que, más allá de algunas excepciones como Brasilia y Manaos, tiene mucho sentido que los brasileños se instalen cerca de las costas, donde hay más oportunidades comerciales y donde el clima es más agradable. ¿Conocías algún otro récord de Brasil? Déjalo en los comentarios más abajo. Y si querés apoyarnos, recordá que podés comprar alguno de nuestros libros. Se consiguen en librerías de Argentina, España, México y con envíos internacionales a cualquier parte del mundo. Y no olvides cliquear el enlace en la descripción para acceder al descuento especial que CyberGhost VPN otorga a los usuarios de este canal. Hasta la próxima.